A nuestro querido que ya es parte de la casa. Este año ya está como mentor, como parte del equipo de desarrollo empresarial de NetMentora. Y es uno de los socios de KPMG, nuestro querido Cristian Tapia. Con quien ahí lo invito al siguiente módulo. Ahí sí. Ahí sí. Sí. ¿Aló? Buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Es una gran experiencia porque, primero que todo, quiero agradecer al equipo Extend, porque, aunque ustedes no lo crean, tenemos muchos puntos de coincidencia. Hay cosas que ellos han planteado que yo les voy a contar también, sin habernos preparado ni coincidido. Cuando yo estaba pensando esta presentación, uno siempre trata de buscar el mensaje, pero también quiere entregar como el mensaje fuerza. Yo copio mucho la palabra, yo escucho la Futuro y Antonio Quintero habla todo el día de la idea fuerza y quiero plantear muchas ideas fuerzas. Pero la idea fuerza principal es que hoy día quiero traer un mensaje positivista. Quiero que esta presentación sea vista con... Hay muchos desafíos, hay muchas cosas que planteó Extend y que yo también voy a reafirmar, pero que el mensaje positivo, y quiero hacer un spoiler, es se puede. Y para entrar en detalle, bueno, voy a saltarme la presentación, estudié, tengo experiencia, así que quiero irme directo a los mensajes. Quiero partir, y agradezco nuevamente a Marilí, porque yo tenía, cuando preparé la presentación, otra mirada respecto al mundo de los flujos disponibles en el Venture Capital. Y ella me compartió efectivamente este estudio de McKinsey, y la cosa no se ve auspiciosa. Y nuevamente, yo quiero que en esta presentación pensemos siempre en positivo. Uno siempre tiene dos miradas. Uno puede mirar cualquier situación en se está yendo todo a la mitad. Las fuentes de financiamiento, como lo manifiesta esta página, se están reduciendo dramáticamente. Esto puede ser una mala noticia y si es que uno abre cualquier diario financiero o lee la noticia, pareciera ser de que esto es tendencial y que 23 a lo mejor va a ser 4 y 24 va a ser 1. Pero pensemos en positivo. Y lo que quiero llevarlo a decir es, si leemos en detalle, son casi 9 billones en flujos disponibles. Y todos ustedes son emprendedores, y lo que quiero que sientan desde cero, y este es el primer palo que le quiero pegar a mi amigo Javier acá, porque cuando él me decía, Cristian, tú estás preparando una presentación, pensaba quizá en un elemento muy grande. Me decía, tú estás posicionando, y yo lo van a ver en las siguientes páginas, que la presentación está pensada, él me decía, tú estás pensando en una empresa tipo Google, es como que Google fuera a financiarse. Y yo le decía, voy a mantener mi presentación, porque lo que quiero que este equipo, toda esta gente, todos estos emprendedores estén acá, es que se crean el cuento. Y voy a citar, nuevamente, coincidentemente, a veces yo también tiendo a ser muy bueno para las frases cliché, digo yo, pero van a entender de que esa lógica tiene una mecánica que te lleva a un pensamiento. Y ese pensamiento, después cuando se hace tangible en un proceso, te lleva al Yes We Can, que en su momento usó Obama, y que lo voy a usar yo también. ¿Cuál es la primera idea fuerza? Si es que nosotros vemos este gráfico en negativista, pero lo que yo concluyo, y quiero que sea el primer mensaje clave que ustedes se lleven, es que es difícil pensar que a esta altura de la vida económica, de la fuente de financiamiento, de la apertura de los mercados, de todo lo que de alguna manera ustedes van a empezar a vivir si no lo están viviendo, es que no haya plata. Hay plata. Y esto es un mensaje fuerza, y es lo que está haciendo hoy día en NetMentora. O sea, quizá, y lo dijo la Antonella, vamos a hablar entre Marilí, Santiago y yo una hora, pero después tienen como 4 horas para escuchar de dónde está esa plata y quiénes son las fuentes de esos dineros. El mensaje de esta presentación de alguna manera es facilitar ese camino. Primera idea fuerza, por favor llévensela, hay dinero. Entonces, sabiendo eso es cómo lo buscamos. Hay un proceso y definitivamente como todos los elementos que típicamente uno puede imaginarse en el mundo de la empresa, hay caminos. Yo estudié un máster donde el profesor decía, en estrategia siempre hay alternativas. Y lo que ustedes están definiendo son estrategias, modelos de negocio, futuro y sueños. Pero el que les diga a ustedes que hay un solo camino se equivoca dramáticamente. Y ojo, vengo de un mundo de auditora, y acá tengo un socio que nos vamos a reír, donde el único camino a veces es único. Auditarse o no auditarse, cumplir los procedimientos de riesgo o no cumplirlos. Ustedes tienen en su mirada de emprendedores muchas alternativas, pero mi mirada quizá un poco más estructurada es decir,
definamos una forma de cómo ese camino se puede facilitar. Vamos con las cuotas. Quotations, perdón, como dicen los gringos. Yo me acuerdo que tenía un profe en la universidad, y si alguno estudió con Matt Kokolia-Teach probablemente lo va a reconocer, el Think Big, Start Small, Scale Up Fast. Y aquí es donde empezamos con los puntos de coincidencia, sin haber estado coordinado con Extend. Es, a lo mejor, empieza a definir tu piscina, pero también no te creas infinitamente que puede ser la nueva respuesta a la vida, pero define un tamaño y créetelo. Y ustedes son emprendedores, ustedes son la base de, tuvieron una idea grande, pruébenlo y empiecen a crecer. Y crecer rápido, porque efectivamente ese es el punto donde a lo mejor se coinciden por el lado del financiamiento, porque los inversionistas, aunque ustedes no lo crean, tampoco quieren sentir solamente pasión, quieren ver, oye, hay un modelo de negocio, al fin y al cabo estamos hablando de un intercambio de flujo, y ese intercambio de flujo no es filantrópico. Quieren escuchar cómo van a recuperar rápidamente, y aunque parezca muy positivo mi mensaje en que hay plata, no es que este inversionista, no es que esos 9 billones que les presentaba se los pongan a disposición y, oye, si te va bien, espectacular, compadre, me llamáis después. No, pero sí quieren un proceso. Entonces mi alternativa, o la propuesta que les quiero contar hoy día es cómo este proceso. Y nuevamente, perdón Javier, pero esta era la página que en algún momento él me decía, lo único que no más saqué los plazos, porque él me decía, Cristian, tú vas a presentar esto el día del seminario y va a ser agobiante porque la gente a lo mejor está en distintas etapas y tú te estás pensando en lo que a lo mejor te toca ver en tu día a día en KPMG o en cualquiera de mis competencias o en mundos similares y resulta que a lo mejor no va a cumplir el objetivo. Segunda idea fuerza, y lo quiero reafirmar, piensen en grande. No solamente quédense con la idea de decir, oye, soy un emprendedor, a lo mejor mi primer financiamiento es para hacer 2 o 3 proyectos particulares. Posiciónense en el financiamiento B de varios millones o billones incluso, que los convertirán en unicornios, y esa es la mirada que queremos que tengan, y estoy muy seguro que incluso es el ADN que NetMentora está tratando de transmitir a través de su mentoreado, y hay ejemplos muy prácticos de cómo nosotros cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en la etapa muy temprana con lo que era en su momento Burn to Give, hoy día Betterfly, les aseguro que están aplicando esto. Pensemos en mucho más grande y la velocidad que han demostrado está en el ADN de los mentoreados de NetMentora. ¿Cuál es este proceso? Y nuevamente, puntos de coincidencia que lo manifestaba Santiago y Marilí en su estudio. Hay pasión en el emprendimiento, mucha pasión. Ustedes son el fiel reflejo de eso. Pero cuando uno empieza un proceso ya más formal de búsqueda de financiamiento, lo primero que tienen que hacer ustedes es, ¿qué soy? Hacer un entendimiento propio. ¿Cuál es mi modelo de negocio? Tengo flujo, aunque parezca, insisto, aunque parezca muy estructurado y cuadrado, pero al final del día nos vamos a posicionar en una conversación cuadrada. A lo mejor la oficina, jodiste tú, Alejandro, nuestras oficinas son medias cuadradas, pero si tú vas a una más cool, tiene, no sé, PlayStation, puedes ver el partido de Chile, lo que fuera, pero cuando te vas a la reunión, no estás hablando del resultado de Chile, ni estás hablando de lo buena onda que es el capítulo de Los Simpsons, estás hablando de plata, de negocio, de cómo va a hacerlo recuperar en el futuro. Y es súper importante, y eso lo planteó recién en el estudio, de definirte, prepararte, cuál es mi business case, cuál es mi propuesta de valor. Y hay un elemento que probablemente Javier lo ha escuchado en algunas presentaciones en NetMentora. También NetMentora no necesariamente en algunos expositores que hemos escuchado con ustedes, no busca necesariamente el único, irrepetible y nuevo. El concepto de emprendimiento no necesariamente se circunscribe a algo nuevo que no existe, por lo tanto rompo todo lo que existe. Hay emprendedores que pueden perfectamente llevar un modelo de negocio en algo que lo hacen mejor o en un nicho de mercado que está no atendido y que obviamente puede usar alguna herramienta tradicional o algún producto tradicional. Pero sepan, hagan un diagnóstico, cuál es mi mercado, el tamaño de la piscina, decía, yo le llamo el potencial máximo mercado. Definan quiénes van a ser sus clientes. Pregúntense, yo me acuerdo cuando era ayudante de marketing en la U, y esto es una pregunta que nuestro profe siempre nos hacía, nos decía, el cliente no es aquel que quiere su producto, el cliente es aquel que está dispuesto a comprar su producto. ¿Te fijas? Todos queremos tener un Ferrari, pero yo no sé si hoy día me alcanza la verdad a comprar un Ferrari. Por lo tanto, yo no soy cliente Ferrari.
y definan sus productos como Ferrari, porque en el momento que ustedes sepan van a ser capaces de hacer toda la parte más formal posterior de la conversación hacia los inversionistas. Pricing, producto, scale up fast, cómo van a crecer, en qué productos, dónde, qué mercado. Parecen temas más de la parte estructurada, pero aquí es cuando el emprendedor empieza a ver cómo su pitch, cómo su six-pager, como decía el estudio, empieza a escribirse. Entonces yo creo que el primer comentario muy fuerte es precisamente definamos quiénes somos. Y hay un segundo elemento que acaba de manifestar el estudio que escuchamos recién, que es súper importante, porque por conversaciones que me ha tocado tener a mí, pareciera ser siempre que el emprendedor tiene un esquema que en el marketing le llaman el esquema del disparo de escopeta, el shotgun shooting, que es básicamente disparo al aire y al que le llegue me sirve, ¿cierto? Entonces yo tengo una necesidad de financiamiento y voy al banco, voy a Corfo, llamo a las 3F, Friends, Family and Fools, busco donde sea. Pero el gran problema de eso, y aquí estoy en el punto 2, es que ustedes están solicitando. Y solicitar toma tiempo, preparación, ya lo expresó el equipo anterior. Toma tiempo, preparación, saber a quién voy a buscar es crítico. Y saber en qué etapa me encuentro te evita equivocar el mensaje, te evita estar de alguna manera conversando con gente que a lo mejor incluso no es tu escala. A mí me pasó una vez y nos pasa a todos, que yo tenía en mi trabajo un excelente mandato de Money, se lo presenté a uno de los grandes fondos de pensiones canadienses y me miró, menos mal que era amigo mío la persona, me dijo, viejo, ¿tú sabes que me estáis presentando algo 10 veces más chico de lo que yo mínimamente acepto? ¿Quién era el error? ¿El de él o el mío? 100% mío, porque lo dijo Santiago. Hay que hacer la pega, hay que sentarse a leer qué etiqueta hace, qué industria ve ese potencial financista, qué moneda usa, qué tipo de restricciones y qué tipo de condiciones te va a pedir. Y les puedo asegurar que cuando uno tiene un plan de trabajo definido y sabe con quién conversar, te ganaste 50% de eficiencia en la búsqueda de ese financiamiento. Y después voy a hablar un poco más de una etapa que me toca a mí como práctica más específica en el mundo que yo trabajo, que es la parte del due diligence, que también es un elemento que probablemente ustedes han escuchado bastante, y en el mundo emprendedor también es bastante relevante porque se genera una dualidad donde a veces el financista puede contratar asesores como yo, que trata de mirar su empresa como si tuviera 20 años y una madurez que a lo mejor no necesariamente tenga que tener esa mirada. Pero sí hay mínimos que hay que lograr, porque, insisto, la búsqueda de financiamiento no es un proceso necesariamente filantrópico, necesita tener de alguna manera ciertas certezas para escalabilidad y recuperabilidad. Porque me imagino que ustedes cuando han investigado las distintas fuentes, esto es recurrente. No es una plata finita que se entrega y se cede. Típicamente se busca un recupero para que haya una rueda constante de búsqueda de nuevo financiamiento y para que haya esa rueda hay que recuperar lo dado. Avanzo y, bueno, insisto en los mensajes clave. El mensaje clave 1, ¿estamos preparados para el financiamiento? Y ojo, es la primera pregunta respecto no necesariamente a, sí, necesito plata, entonces estoy preparado para ir a buscar ese financiamiento. El mensaje es, ¿tengo claro lo que soy? O sea, ¿tengo claro mi producto? ¿Tengo claro dónde quiero crecer? Pensando en la cita que yo les digo, ¿estoy yo en un emprendimiento que ya estoy tranquilo, reemplacé mi sueldo cuando me despidieron o ya me enojé con mi jefe y quiero volver a emplearme? ¿O estoy pensando en la etapa de scale up fast? Entonces, tengo claro que mi modelo de negocio necesita ese dinero para hacer un paso 1 antes de empezar a correr. Súper clave, y yo creo que, permítame brevemente leer, es posicionar a la compañía en la etapa solicitud de mercado de deuda, identificando las variables operacionales, financieras, mercado. O sea, básicamente escribir lo que quiero. Ir al mercado, súper clave, lo acabo de decir, hemos identificado correctamente a quién contactar. O sea, es súper crítico porque hay tiempo, hay formas, hay mensaje, hay contraparte que a lo mejor manifiesta o no manifiesta un interés. A nosotros nos pasa mucho, y en ese sentido, téngalo súper presente, el financista es súper rápido en decir si es que me sirve o no me sirve, porque ellos tienen tiempo limitado. Y aunque ustedes no lo crean, y esto también es súper necesario tenerlo a la vista, un financista que cuenta con una cantidad de capital y que está disponible a entregarlo, también tiene una tarea.
y tiene que rentabilizar y tiene que hacer eficiente su entrega de capital. Entonces, su tiempo, el mensaje que entregaba el equipo Extend, su tiempo, los mensajes. Oye, lo acaba de decir Santiago y yo también llevo un aprendizaje. KPMG es campeón mundial de los mapas de posicionamiento, así que los dejo hacer hoy día mismo. O sea, nosotros cuando hago yo mis mandatos de M&A, mis pitch, mapa de posicionamiento, y de hecho en mi equipo lo retamos, ¿por qué no hiciste el mapa? Lo dejé hacer hoy día mismo. Porque es cierto, la contraparte, estamos, como decía, es extraño que en esta altura de la vida del mercado de los capitales no se hayan escuchado 1.000.000 de veces la misión, la visión, es que vamos a crecer, curva siempre creciente, y la verdad dicen, ¿sabes qué? Muéstrame algo más tangible. Entonces, dicho los mensajes más iniciales, que claramente son los que probablemente van a profundizar con los expositores que me van a, vienen después que yo, hay un elemento que es cuando ya se selecciona al financista, se ha hecho el plan de trabajo. Y acá nos vamos a colocar nuevamente en un escenario positivista donde hay un financista que está interesado en sus proyectos y quiere avanzar. Le van a entregar una serie de documentos, van a conversar, probablemente va a querer empezar a tener conversaciones más en profundidad con ustedes, pero va a aparecer, y no sé si todos ustedes son familiares, un concepto que es el due diligence. Y ustedes ven en la prensa, yo tengo algunas, cuando me toca hacer clase, tengo algunas presentaciones de ejemplo, pero due diligence, due diligence, due diligence, muy recurrente. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que es un due diligence? ¿Y por qué es relevante? Porque lo van a escuchar. Y aquí nuevamente, y parto con lo que yo decía al comienzo de mi presentación, quiero que estemos en un ambiente positivo. Quiero que a través de esta presentación ustedes sepan de que no es que a lo mejor voy a tener un financiamiento, sino que es cuándo y cómo lo voy a hacer producto de lo que aprendimos hoy día. Tengo que entrar a profundizar el equipo de due diligence porque es quizá uno de los elementos más, yo voy a decir cuadrado, estructurado, pero muy necesario y cada vez más exigido en el mundo de los financiamientos, no solo porque, insisto en el punto, no es un tema absolutamente filantrópico, la contraparte tiene que, de alguna manera, buscar algún grado de certeza que lo que entrega como financiamiento lo va a recuperar. Y además, quizá el único tinte negativo que quiero plantear es que si ustedes ven la prensa, se están generando algunos ruidos respecto a, por no haber hecho un due diligence o por lo haber hecho mal, obviamente estoy sufriendo un throwback bastante negativo. Estafas, mentiras, o simplemente lo peor que les puede pasar, que incluso que lo yo planteo cuando hago entrevistas para contratar gente al equipo, digo, estar dentro ya, o sea, entregar financiamiento o capital y ahí recién darse cuenta de que hay un tema. Necesario hacer un due diligence. Cristian, lo has dicho 7 veces, ¿qué es lo que es un due diligence? Mala traducción, no existe traducción del inglés al castellano, due diligence es investigar. Due diligence es investigar, due diligence es, de alguna manera, buscar certeza en algo que en los pitch, en la conversación, en esa suerte de química que manifestaba Santiago cuando los inversionistas quieren ya tener, si es que tenemos continuidad para seguir conversando, es investigar. Y en lo particular, en el mundo del financiamiento, yo quise hacer alguna resumen de cuáles son los principales focos que típicamente se investigan o que los due diligence en el ámbito de las grandes transacciones o en el mundo del fintech que nos ha tocado ayudar, se hacen las típicas preguntas. Y partimos quizá por lo más obvio, los flujos. Y ahí vuelvo nuevamente a lo que expresábamos al comienzo. Cuando tú defines un plan de negocio, cuando tú defines un plan de acción, lo primero que tú le puedes explicar es a tu contraparte es cómo se va a generar dinero y esa contraparte quiere tener certeza e investigar si efectivamente estamos hablando en serio. Puede que sea un plan de negocio en etapas más tempranas, puede que sea una tracción en etapas más medias y en etapas más grandes ya son recurrencia, interperíodo y crecimiento. Pero ¿por qué son importantes los flujos y conocerlos? Porque, insisto, podríamos hablar de muchos énfasis que se dan en el mundo de los emprendedores como ustedes, pero quizá mi misión hoy es justamente hablar de la fuente de financiamiento y la fuente de financiamiento es un uso y fuente. Acá ustedes van a tener una fuente, pero la contraparte quiere saber en qué usarlo. Y ese es el foco financiero de investigar los flujos. Acá me acompaña hoy día uno de mis queridos socios del mundo tributario y la verdad yo siempre usando las quotations hay una que me encanta que es como los tributaristas siempre me cierran y me pegan después y es que
En el mundo hay dos certezas, la muerte y los impuestos. Pero lo único que empeora todos los años son los impuestos. Entonces imagínense con ese esquema no tenerlo ordenado. Andrés, que nos acompaña hoy, ha sido un recurrente expositor y uno de sus principales mensajes siempre es: estamos constantemente cambiando o llevamos como 6, 7 reformas tributarias a muy corto plazo. Entonces, imagínense lo que es para una empresa startup tener que llevar primero el ritmo de los cambios frenéticos que están ocurriendo en el mundo tributario, más el cumplimiento tributario natural. Y aunque ustedes no lo crean, y yo vengo del mundo financiero, los principales riesgos típicamente están en el mundo tributario en las startups, por necesidad de orden, porque a lo mejor no tienen toda la fuerza o todo el equipo para poder tenerlo resuelto. Entonces, a mejor orden, mejor cumplimiento tributario, mejor posicionamiento a esta etapa de due diligence, porque los financistas lo van a ver. Les preocupan los temas tributarios de sobremanera, incluso a veces los financieros. Personas, ya lo decía Marilí, y quiero hacer un parafraseo de sus frases. O sea, antes quizá la mirada del emprendedor era como un one-man army que con mucha fuerza lograba hacer crecer su compañía. Hoy día vemos que el mundo de la startup, y ahí con la buena onda de NetMentora hemos estado con 2 grandes personas en algunas cenas conversando del mundo, cómo partían, y todos hablan de la cultura de las personas, ¿ya? Y espectacular la cultura de las personas, pero también hay un tema de formalidades en la cultura de las personas: contratos, stock options, bonos, proyecciones. Y todas esas formalizaciones, toda esa información, todo ese cumplimiento laboral también lo ven los emprendedores. Porque ya no es solamente preguntar quién es el gran creador y sus empleados, por ponerlo así, es quién es el equipo de trabajo que va a sustentar los flujos y ese mercado que me estás prometiendo. ¿Quiénes son los que van a crecer rápido en el futuro? Y la mirada laboral es muy crítica. No solamente por tema de cumplimiento, sino que lo que está prometido, lo que ustedes como startup le están invitando a su equipo de trabajo para que sigan con ustedes en el crecimiento, y esas promesas se tienen que tangibilizar. Temas legales, por supuesto. Fíjense ustedes, y insisto, aquí desgraciadamente tengo que posicionarme yo como algo muy estructurado respecto a ustedes que son de mente abierta y de mucha creatividad. Pero, aunque no lo crean, cualquier financiamiento, cualquier aumento de capital va a terminar en papeles legales, en un SPA. Oye, pacto accionista y libro de accionista lo preguntan casi tanto como el modelo de negocio. Libro accionista es un libro marca Rein que pone Juanito y Pepito 100 acciones, firmado y formalizado. No estando eso, puede ser tanto tan grave como no tener claro el por qué el flujo del año 2026 va a ser bueno o malo. Téngalo súper presente. Y nuevamente, estas son cosas que sí revisan. Y quizá ya pasando a la segunda, no segunda derivada, pero segunda fila, por supuesto, cuando yo hablo de que el due diligence es un proceso de investigación, queda una suerte de all you can eat respecto al financista. Pueden haber elementos tecnológicos, pueden haber términos de permisología, temas ambientales, va a depender mucho de los emprendimientos individuales de cada uno de ustedes. Y típicamente a veces pueden haber deal breakers, pueden haber cosas que cuando no están correctamente formalizadas o no están correctamente ordenados o no están correctamente explicables, eso puede generar alguna tensión porque, insisto, los financistas, el dinero está, pero no, es muy difícil pensar que un financista puede hacer parte de financiamiento si es que no tiene algún grado de tranquilidad respecto a estos elementos, ¿ya? En general, y con eso quiero ir aterrizando hacia el final de mi presentación, como yo les decía, quiero transmitir en esta reunión una perspectiva de vaso medio lleno. Y me acuerdo que en la universidad, cuando estábamos terminando el máster, casi no nos sacamos 7 porque el profe nos dijo: ustedes no colocaron una conclusión. Después negociamos y nos sacamos el 7. Pero quiero simplemente, porque cuando uno quiere concluir debería resumir todo lo que hablamos y hablar de plazo y qué sé yo. Pero lo que yo quiero transmitir hoy día con un ánimo positivo es: sí se puede. Ordenado, pero sí se puede. Se puede porque hay capital, se puede porque hay un mercado muy activo y grande, 9 billones no es poca plata. Se puede porque todo lo que le estoy pidiendo o invitando a hacer no es imposible, pero a veces requiere poner brevemente el freno de mano,
dejar brevemente de lado su ADN emprendedor, que yo no lo tengo, o sea, de alguna manera. Es fascinante hablar ante ustedes porque sinceramente yo no tengo ese emprendimiento, pero a veces el formato de ordenarlo, ustedes tienen que tenerlo porque facilita. No tiene que frenar su scale up fast respecto a tener una buena contabilidad o todo lo IVA 29, mes a mes en una carpeta muy ordenada, pero les va a facilitar el proceso y cuando ustedes vean que eso está resuelto, el camino entre su plan de negocio y la cuenta bancaria alimentada por ese financiamiento es más rápido. Así que eso es lo que quería comentar hoy día. Muchas gracias y entiendo que tengo preguntas.